ahora también estoy en técnico. Hoy día les voy a hacer la clase de síndrome nefrítico y nefrótico. Ya está calendarizado como 2 clases por separado, pero la uní todo en un PPT porque quiero hacer un recordatorio de varias cosas que tienen que ver con ambos temas. ¿Ya? Eso. Ya, bueno, entonces, lo que les mencionaba recién, ¿qué es lo que debemos recordar antes de hablar de qué es un síndrome nefrítico y nefrótico? Lamento informarles que tenemos que recordar ciertas cositas de anatomía y de fisiología. ¿Ya? Recuerden que los riñones son 2 órganos macizos que están ubicados en el retroperitoneo. ¿Ya? El retroperitoneo, recuerden que es este espacio que se encuentra detrás del peritoneo parietal y que está delante de la pared abdominal posterior. ¿Ya? Recuerden que la pared abdominal posterior se compone principalmente de los músculos cuadrado lumbar y el psoas y el ilíaco. ¿Ya? Y la pared abdominal anterior, recuerden que la conforman los músculos transversos del abdomen y los oblicuos. ¿Ya? A modo de generalidades, ya los riñones tienen forma de habichuela de 11 centímetros de largo, 4 a 5 de ancho y 2 a 3 centímetros de grosor. Como les mencioné, se ubican en el retroperitoneo y alguna como diferencia entre un riñón y otro es que, recuerden que el riñón derecho está levemente debajo que el izquierdo. ¿Ya? ¿Recuerdan por qué? Por la posición del hígado. Justamente por la disposición del hígado. ¿Ya? El peso del hígado hace que el riñón derecho quede un poquito debajo que el riñón izquierdo. ¿Ya? Respecto a la irrigación, recuerden que estos órganos reciben sangre desde las arterias renales que provienen directamente de la aorta abdominal. Y una cosa importante a mencionar es que estos órganos se llevan aproximadamente el 20% del gasto cardíaco, lo que quiere decir que tienen están constantemente recibiendo sangre, ¿ya? Y eso tiene que ver justamente con los procesos de filtración que ocurren en el riñón. Y el drenaje venoso por las venas renales también, pero que drenan en la vena cava, ¿ya? Inferior. Relaciones anatómicas. No quiero enredarlos mucho con esto, pero recuerden que los riñones no son órganos aislados, ya tienen diversas relaciones, como les mencioné con la pared abdominal posterior, tienen relación con el músculo psoas mayor, con el cuadrado lumbar y el transverso del abdomen por al lado y por encima por el diafragma. Y como se puede evidenciar acá, el riñón izquierdo está levemente superior al riñón derecho. Recordatorio histológico, así como siendo bien general, el riñón, como todos los órganos macizos, recuerden que se componen de una cápsula. Esta cápsula generalmente es de tejido fibroso. En este caso se compone de enormes cantidades de colágeno y elastina que le da esta capacidad como de resistencia, como que protege el órgano. ¿Ya? Histológicamente, así como siendo bien generales, podemos diferenciar 2 como componentes en los riñones, dos como partes histológicas. Una corresponde a la corteza y la otra corresponde más abajo a la médula. La corteza renal es de un color pardo oscuro y aspecto granular. ¿Cuál es la gracia de estas características macroscópicas? Es que la corteza recibe mucho mayor aporte sanguíneo que la médula. ¿Ya? Eso explica las diferencias de color entre la corteza y la médula. La médula, como ven, es un color más pálido. ¿Ya? Y otra cosa importante es que la médula tiene, como dice acá, 7 a 12 regiones estriadas en forma pirámide, que corresponden a las pirámides medulares. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia? Que las pirámides medulares, en su vértice, contienen lo que se denomina la papila renal. ¿Ya? La papila renal apunta hacia el centro y contiene los que se denominan los conductos de Bellini. ¿Ya? Los conductos de Bellini, recuerden que son como la confluencia de diversos túbulos colectores que llegan al riñón. Recuerden que tenemos los nefrones confluyen en los túbulos colectores y muchos túbulos colectores confluyen en los conductos de Bellini. Entonces todo se empieza como a filtrar, como un embudo, hasta que lleva a los cálices menores se juntan formando los cálices mayores y todos los cálices mayores se juntan formando la pelvis renal. Después vienen los uréteres y después viene la vejiga. ¿Ya? Esto es importante. ¿Cuál es el recordatorio histológico? ¿Cuál es la unidad funcional del riñón? Bueno, yo lo saqué de un libro de histología que decía que eran los túbulos uriníferos, pero seguramente les dijeron que eran los nefrones. Pero en el fondo los túbulos uriníferos es la suma del nefrón más el túbulo colector. ¿Ya?
los nefrones, recuerden que los nefrones tienen esta forma como tubular, ¿ya? Y los túbulos colectores corresponden a tubos más grandes que, como les mencioné recién, son los que confluyen en los conductos de Bellini, en el vértice de las pirámides renales, ¿ya? Una cosa importante a mencionar es que, bueno, como ven acá, los nefrones existen aproximadamente 1,3 millones de nefrones, y la gracia de los nefrones es que muchos nefrones pueden llegar a un solo túbulo colector. ¿Se entiende eso? Y los túbulos colectores después llegan a los conductos de Bellini, ¿ya? Y es como, ¿ya? Como un túbulo colector puede recibir muchos nefrones. Sigue, y otra diferencia, recordemos que dentro de los nefrones, que es lo que vamos a profundizar un poquito más en esto, porque los nefrones son los que se encargan de la filtración, de los procesos de filtración, de los procesos de reabsorción y de los procesos de secreción, ¿ya? Recuerden que el proceso de filtración en los riñones ocurre acá, en lo que se denomina el corpúsculo renal. El corpúsculo renal es la suma del capilar glomerular y la cápsula de Bowman. Ahí ocurre el proceso de filtración. Después, en los túbulos, recuerden que había unos vasos sanguíneos que seguían los túbulos, que se denominaban la vasa recta, ¿ya? La vasa recta, en esa como interacción entre los túbulos y los vasos estos que les mencioné, ocurren los procesos de reabsorción y secreción. Entonces tenemos que finalmente la excreción es igual a la filtración menos la reabsorción más la secreción. Eso es lo que se bota, ¿ya? Y diferencias entre nefrones tenemos dos tipos, los corticales y los yuxtamedulares. Los corticales son los más abundantes de todos, ¿ya? Estos son más pequeños, se concentran en la corteza, y las nefronas yuxtamedulares contienen su corpúsculo renal en la unión córtico-medular, pero la mayor parte de su aparato tubular lo tienen en la médula. Estos están presentes en menor cantidad. ¿Y cuál es la relevancia fisiológica que tienen estos nefrones yuxtamedulares? Es que tienen mayor capacidad de concentrar la orina. Sigue. Ya, esto es sumamente importante y puede que de aquí salga una pregunta de prueba, ¿ya? Porque podemos hacer una directa correlación clínica con lo que viene después, ¿ya? La barrera de filtración glomerular. La barrera de filtración glomerular básicamente corresponde a un conjunto de estructuras que cumplen una función en común. ¿Cuáles son estas estructuras? Estas estructuras corresponden al endotelio fenestrado del capilar glomerular, a la membrana basal y a los pedícelos. Recuerden que los pedícelos corresponden a prolongaciones de una célula que se llama podocito, ¿ya? Esas tres estructuras permiten generar una barrera de filtración glomerular, y esto permite que por ejemplo, no se filtren proteínas y que se filtren solo cositas pequeñas, ¿ya? Porque hay cositas que por aquí no tienen que pasar, ¿ya? Bueno, eso, ahí está como todo bien desglosado. Después les mando el PPT y lo pueden ver. Lo que les había mencionado recién, lo vuelvo a repetir, que es el corpúsculo renal, porque a veces se menciona que el corpúsculo renal se confunde con el glomérulo y cápsula de Bowman, pero no son lo mismo. En el fondo, corpúsculo renal igual glomérulo más cápsula de Bowman. Eso es todo. ¿Ya? Recordatorio fisiológico de cómo ocurre la filtración, recuerden, las fuerzas restables. En el fondo, la presión hidrostática del capilar glomerular va a ser mayor que la presión hidrostática de la cápsula de Bowman. Eso va a favorecer la filtración. ¿Qué sucede acá? ¿Cómo se regula esta filtración? Que no todo pase, que no todo se filtre hacia los nefrones, porque sigue habiendo una presión oncótica glomerular, porque recuerden que las proteínas no tienen que filtrar. Acá, la presión oncótica de la cápsula de Bowman en condiciones fisiológicas debiese ser 0. Entonces, esto regula la cantidad que se filtra. ¿Ya? Eso con el recordatorio anatómico fisiológico. ¿Alguna duda con eso? ¿No? Ya. Entonces, primero, antes de comenzar a hablar de síndrome nefrítico como tal, es importante hacer estas distinciones. Un síndrome, recuerden que es el conjunto de signos y síntomas que ocurren simultáneamente y indican una enfermedad o trastorno. ¿Ya? El diagnóstico sindromático, por un lado, corresponde a este mismo conjunto de signos y síntomas que nos permiten agruparlos
y como evidenciar una condición patológica, pero solo agrupamos signos y síntomas. Ese es nuestro diagnóstico. Por ejemplo, el síndrome meningio. El síndrome meningio puede ser generado por una meningitis, por una bacteria, o puede ser generado por un virus, o los mismos signos y síntomas de un síndrome meningio pueden ser generados por una hemorragia subaracnoidea. Por ejemplo, en el fondo el diagnóstico síndromático agrupa signos y síntomas, y el diagnóstico etiológico es el que nos dice a nosotros específicamente lo que está generando ese síndrome. ¿Se entendió? Ya. Y diagnóstico sintomático no es lo mismo que diagnóstico etiológico. El diagnóstico etiológico es lo más específico. ¿Ya? En este caso, el diagnóstico sintomático sería, lo que vamos a explicar ahora, va a ser el síndrome nefrítico y el síndrome nefrótico. Ese es nuestro diagnóstico sintomático. Pero nuestra etiología puede ser, por ejemplo, una glomerulonefritis postestreptotóxica en el caso del síndrome nefrítico, o por ejemplo, no sé, el lupus en el caso del síndrome nefrótico, la diabetes en el caso del síndrome nefrótico. Eso va a quedar claro un poco más adelante. ¿Ya? Partiendo por el síndrome nefrítico, corresponde al conjunto de síntomas signos y síntomas que se caracterizan por hematuria, proteinuria, edema, oliguria e hipertensión. ¿Ya? Vamos a ir desglosándolos uno por uno. ¿Ya? Pero primero vamos a hablar de la fisiopatología. En estricto rigor, el síndrome nefrítico, la fisiopatología de esto es muy sencillo, porque en el fondo, ¿qué es lo que ocurre? El evento fisiopatológico que engloba todas las causas de un síndrome nefrítico es que todos confluyen en generar inflamación glomerular. ¿Ya? ¿Qué consecuencias tiene la inflamación glomerular? Uno, cambios en la permeabilidad. Estos cambios en la permeabilidad, es decir, daño en la barrera de filtración glomerular, es un daño más difuso por inflamación, va a generar escape de proteínas, eso va a explicar la proteinuria, ¿ya? Y por otro lado va a generar escape de hematíes, lo que va a explicar la hematuria, ¿ya? Por otro lado, la inflamación glomerular, esta inflamación que se genera aquí en el corpúsculo renal, va a disminuir la velocidad de filtración glomerular, porque al inflamarse, en el fondo hay menos espacio para que se filtre. Entonces, esta caída brusca de la velocidad de filtración glomerular va a generar un balance positivo de sodio. ¿Por qué ocurre esto? Porque recuerden ¿recuerdan el aparato yuxtaglomerular? Ya. El aparato yuxtaglomerular en el fondo censa lo que pasa por el aparato tubular a partir de la concentración de cloruro de sodio. ¿Ya? Entonces en el fondo lo que va a suceder es que como está inflamado el capilar glomerular, se va a filtrar menos contenido y esa menor cantidad de contenido que se filtra va a contener entonces menor cantidad de cloruro de sodio. Entonces, ¿qué va a interpretar la mácula densa? Como que le falta sodio al cuerpo. Entonces, ¿qué va a hacer? Aumentar la reabsorción de sodio. Y eso va a generar un balance positivo de sodio, va a aumentar la volemia y ese aumento de la volemia va a generar edema e hipertensión. ¿Se entendió? Volumen extracelular. ¿Ya? Y por otro lado, como impedimento en la filtración glomerular también va a generar un aumento, va a generar leve retención nitrogenada. Porque en el fondo recuerden que los desechos nitrogenados en su mayoría se excretan al 100%. ¿Ya? ¿Qué va a generar esto? Un leve aumento en la concentración de creatinina. ¿Ya? Siguiente. Ya. Ahora partamos con los signos y síntomas que caracterizan a este síndrome. La hematuria glomerular. Es importante mencionar que existe la hematuria glomerular y existe la hematuria de tipo urológica. En este caso, en el caso del síndrome nefrítico, lo característico es la hematuria glomerular. ¿Ya? ¿Cuál es la importancia? Es que si a ustedes le preguntan así como cuál es el signo y síntoma como más importante del síndrome nefrítico, ¿ya? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta la hematuria? En el caso del síndrome nefrítico, el 75% de los casos, la hematuria es de tipo macroscópica, es decir, que se puede evidenciar a simple vista que la orina sale de color rojo. ¿Ya? Y es importante mencionar que una vez resuelto el cuadro que está generando el síndrome nefrítico, puede persistir una hematuria microscópica hasta por lo menos 6 meses. Hasta 6 meses podemos encontrar nosotros una hematuria microscópica.
Hematuria microscópica, como dato, esto no lo van a ver después, pero hematuria microscópica se define como se definía de más de 30 eritrocitos por campo, ¿no es cierto? Más de 30 eritrocitos por campo a la visualización del sedimento. ¿Ya? ¿Cuáles son las características de la hematuria glomerular? Que es de un color oscuro. Ya se describe color oscuro como tipo Coca-Cola lavado de carne. Eso es como lo que sale como en los libros. Es indolora, sin coágulos y con eritrocitos dimórficos al microscopio. Otra característica que olvidé agregarla ahí es que esta hematuria es durante toda la micción. ¿Ya? Es roja durante toda la micción. ¿Ya? Como respecto a las características microscópicas, tenemos, como lo mencioné ahí, podemos evidenciar eritrocitos dimórficos al microscopio, ¿ya? Pero lo más característico son los cilindros hemáticos, ¿ya? La presencia de cilindro hemático es patonumónico de hematuria de origen glomerular, ¿ya? ¿Y qué son los cilindros hemáticos? Son, ¿recuerdan la proteína la glicoproteína Tamm-Horsfall? Ya, eso es una glicoproteína que se secreta en el tracto urinario y que en el fondo, al haber eritrocitos dimórficos, esta glicoproteína es capaz de adosar distintos glóbulos rojos dimórficos que van a dar origen a estos cilindros hemáticos que también se ven en el sedimento urinario. ¿Sí? ¿Son los cilindros hemáticos, no? ¿Cómo? ¿Qué son los cilindros hemáticos? Los cilindros hemáticos corresponden a la unión de eritrocitos dimórficos con esta glicoproteína Tamm-Horsfall. ¿Ya? ¿Sí? Una consulta, en el proceso está que existe la hematuria glomerular y la urológica. ¿Ya? La urológica, bueno, no es parte de... Ven, sí que creo que está en la siguiente... Ahí está, hay una tabla con la diferencia. Fíjate que algunos datos que son sugerentes de hematuria urológica son que el color de la orina es más rojo, más intenso. En este caso, el color es más rojo oscuro, como les dije, Coca-Cola lavado de carne. ¿Ya? Fíjense que hay otra diferencia. En el caso de la hematuria urológica, no es total, no es durante toda la micción, sino que puede ser parcial, ya sea al inicio, a la mitad de la micción o al fin de la micción. Es dolorosa, presenta coágulos y presenta eritrocitos de aspecto fresco. No son eritrocitos dismórficos. ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿Ya? Aprendan eso. Las causas biológicas que pueden causar la hematuria pueden ser infecciones urinarias, pueden ser los cálculos renales, en el fondo, afecciones que comprometan desde la pelvis renal hacia abajo. Eso va a generar una hematuria urológica. Cualquier causa que afecte de la pelvis renal hacia abajo, hematuria urológica. Glomérulo, hematuria glomerular. Dime. Pregunta de la hematuria microscópica, ¿siempre va a ser político o puede ser que una persona llegue con los otros síntomas y además... Sí, se puede, eso, buena pregunta. Se puede debutar con hematuria microscópica. No necesariamente tiene que ser hematuria macroscópica. ¿Ya? Siguiente. Proteinuria, ya. Lo vamos a ver después, pero la proteinuria en el fondo corresponde a la presencia de proteínas en la orina. Se define que existe una proteinuria en rango nefrótico y en rango no nefrótico. En el caso del síndrome nefrítico, la proteinuria es en rango no nefrótico, es decir, que la cantidad de proteínas que se eliminan por la orina son menor a 3,5 gramos al día. ¿Qué diferencia tiene ese rango nefrótico y rango no nefrótico? Que la de rango no nefrótico es esta, menor a 3,5 gramos al día. Y la proteinuria en rango nefrótico es mayor a 3,5 gramos al día. ¿Cuál es lo vamos a ver en la siguiente parte, pero las consecuencias que tiene esto es que la pérdida de proteínas, recuerden que ¿cuál es la proteína más abundante de la sangre? La albúmina. ¿Ya? Y la albúmina es la que le da el principal poder, la principal como poder oncótico a la sangre. Entonces lo que sucede es que cuando se pierde demasiada albúmina, se pierde presión oncótica. ¿Ya? Y ahí viene otro evento fisiopatológico que caracteriza el síndrome nefrótico. ¿Ya? Por ejemplo, un paciente que tenga diabetes y que sabe que elimina proteínas por la orina, ¿igual se toma en cuenta esto? O... Mira, eso te está adelantando un poco, pero en el fondo, así como para que te quede un poco claro ahora, la diabetes es la principal causa de proteinuria en rango nefrótico. Ya. ¿Ya?
la principal causa de que la gente bote más de 3,5 gramos de proteína al día por orina es la diabetes. Ya, importancia, bueno, también, así como yo les había dicho que la hematuria también era bien característico del síndrome nefrítico, el edema también es yo les diría que es como el segundo más importante, ¿ya? En más del 90% de los casos del síndrome nefrítico los pacientes cursan con grados variables de edema. Ya, esto puede ser bien leve hasta tener consecuencias mortales, ¿ya? Inicialmente, el edema se denomina como edema, es un edema facial matutino, ¿ya? Tardíamente, este edema puede ser generalizado y puede terminar generando un síndrome congestivo severo, es decir, hay tanta, o sea, en el fondo se reabsorbió tanto, se reabsorbió tanta agua, o sea, se reabsorbió tanto sodio y por ende tanta agua, se generó tanta hipertensión que si se genera una hipertensión por el lado arterial, se puede generar una insuficiencia cardíaca izquierda por claudicación del ventrículo izquierdo, ¿ya? Y eso puede generar un edema pulmonar agudo, ¿ya? Y en el caso de que haya hipertensión venosa, clínicamente se puede evidenciar como hipertensión yugular, ¿ya? Si aumenta el contenido de sangre, o sea, si aumenta la volemia en el lado venoso, se puede evidenciar clínicamente con hipertensión yugular, ¿ya? Siguiente. Ya, la insuficiencia cardíaca izquierda, en el fondo, la insuficiencia cardíaca también corresponde a un síndrome, porque muchas causas pueden generar insuficiencia cardíaca, ya sean trastornos excitoconductores, infarto, valvulopatía, etcétera, etcétera. Clásicamente, así como muy semiología tradicional, se define que existen síntomas de insuficiencia cardíaca derecha e izquierda. Los de insuficiencia cardíaca izquierda generan síntomas congestivos pulmonares, ¿ya? ¿En qué se refleja esto? En el peor de los casos, edema pulmonar agudo. En el fondo hay compromiso, el ventrículo izquierdo. A ver, ¿alguien tiene un lápiz de pizarra? Pero esa pantalla no tiene la... Sí, es la pantalla se raya. Allá. Ahí, sí, ya. En el fondo, nosotros tenemos, imagínense, lo voy a hacer como bien esquemático, ¿ya? Tenemos el corazón, cámara izquierda, cámara derecha, ¿ya? Atrio, ventrículo, ventrículo. Cuando hay una insuficiencia cardíaca izquierda, es decir, el defecto está en este lado, recuerden que por aquí llegan las 4 venas pulmonares, ¿ya? Y desde aquí sale la aorta. En el fondo, cuando hay la insuficiencia cardíaca se define como cualquier compromiso estructural y o funcional que comprometa el volumen sistólico, es decir, la cantidad de sangre que se libera. Entonces, en el fondo, si tenemos defectos de este lado, lo que va a suceder es que la sangre se va a acumular y se va a devolver por acá. Y si se devuelve por las venas pulmonares, aquí están los pulmones, ¿qué es lo que va a hacer? Si hay mucha sangre acá, va a aumentar la presión hidrostática que hay acá. Y si aumenta la presión hidrostática, va a empezar a acumularse líquido acá. Y eso es el edema pulmonar agudo. En el caso de insuficiencia cardíaca derecha, lo que sucede es que aquí tenemos la vena cava, ¿no es cierto? Entonces, similar acá, se empieza a acumular sangre, la sangre se devuelve por la vena cava y aquí le había dicho que generaba síntomas congestivos pulmonares, acá genera síntomas congestivos sistémicos, ¿ya? ¿Con quién se conecta? La vena cava, principalmente, con las venas hepáticas. Tenemos el hígado, tenemos la vena porta. ¿Qué pasa si aumenta la presión hidrostática acá? Hepatomegalia, y en el peor de los casos puede generar ascitis. Pero también aumenta la presión hidrostática. ¿Se entendió?
Ya. Bueno, eso es como adelanto, porque van a tener una clase de esa, ¿no? Ya. Gracias por el... Ya. Una vez dicho eso, en el fondo, como las presentaciones como clínicas que puede tener el edema, puede pasar, la hipertensión arterial. En el fondo, recuerden que la hipertensión se genera en el fondo porque aumenta el volumen extracelular, aumenta la cantidad, aumenta la volemia. El aumento de la volemia va a generar hipertensión, ¿ya? Esta alza de tensión arterial puede pasar inadvertida o puede ser clínicamente severa. Si es muy severa, cuando aumenta demasiado la presión arterial a nivel del sistema nervioso puede generar lo que se denomina encefalopatía hipertensiva, ¿ya? Y como ya les había mencionado, puede generar claudicación del ventrículo izquierdo, ¿ya? Y esa claudicación del ventrículo izquierdo en el fondo va a generar un síndrome de insuficiencia cardíaca izquierda que puede terminar en un edema pulmonar agudo. ¿Qué claudicación? ¿La arterial es secundaria a qué? La hipertensión arterial es secundaria al balance positivo de sodio, al igual que el edema. El balance positivo de sodio va a explicar tanto la hipertensión como el edema, ¿ya? ¿Qué es la claudicación? La claudicación en el fondo es como cierre del ventrículo y como que se impide la eyección de sangre del ventrículo. Entiéndelo como insuficiencia cardíaca. ¿Podrías repetir por qué el balance positivo de sodio? Ya, el balance positivo de sodio se da porque recuerden que la mácula densa, o sea, nosotros tenemos ¿te molesta más la vida? Es que le doy harto color a esto porque si entienden bien la fisiopatología, después la clínica se saca solo por lógica, ¿ya? Tenemos el corpúsculo renal acá. Ya tenemos el aparato ya de la cuestión y recuerden que aquí en el túbulo distal, en esta interacción, nosotros tenemos el aparato yuxtaglomerular, ¿no es cierto? Ahí, con una I. ¿Ya? Hay unas células especializadas del aparato yuxtaglomerular que se denominan células de la mácula densa, que se encuentran acá, se encuentran en el lumen tubular. Al inflamarse esto, disminuye la cantidad de contenido que se filtra. Y dentro de ese contenido que se filtra, disminuye la cantidad de sodio. ¿Ya? Y la mácula densa va a sensar que hay menor cantidad de sodio dentro del aparato tubular. Pero no porque haya un déficit de sodio, sino que porque acá está inflamado. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a activar la mácula densa, va a activar el eje renina-angiotensina-aldosterona. La aldosterona, a nivel del túbulo distal, va a aumentar la aparición de receptores ENA, va a aumentar la reabsorción de sodio y consecuentemente va a aumentar la reabsorción de agua. ¿Se entendió? Pero, o sea, creo que sí, pero se supone entonces que el déficit de sodio no es como a nivel sistémico. No es un nivel, claro, no es un... Sino que ocurre solamente... Claro, no es un déficit real, porque lo que sucede es que disminuye el sodio que se filtra, porque aquí está inflamado, y como está inflamado, se filtra menos sodio, ¿cachai? Eso es lo que pasa. Gracias. Dale, no. ¿Quién había levantado la mano? No, ya, la hipertensión y la oliguria. La oliguria se define como una diuresis menor a 0,5 ml por kilogramo hora o una diuresis menor a 200 ml al día. ¿Ya? En el fondo, la oliguria es como hacer poquito pipí, ¿ya? Y eso se explica nuevamente por la inflamación del glomérulo. Los glomérulos están inflamados, entonces hay menor cantidad de orina que se filtra. ¿Ya? Siguiente. O sea, de sangre que se filtra y forma orina. Y acá hay algunas etiologías de síndrome nefrítico. Sí que las tengo como desglosadas más adelante. ¿Ya? Y aquí según edad. Siguiente. Pero yo la que importante que recuerden, importante, esa pregunta es la glomerulonefritis postreptocócica. ¿Ya? Recuerden que
la glomerulonefritis postreptocócica se generan por estreptococos betamolíticos del grupo A, ya también denominado Streptococcus pyogenes. ¿Cuál es el problema de este? Recuerden que esta bacteria principalmente genera el principal agente etiológico de la faringomigdalitis bacteriana. ¿Ya? Lo que sucede es que, así como explicándolo rápidamente, Streptococcus pyogenes lo que va a realizar, va a generar, bueno, lo van a reconocer los anticuerpos, ¿no es cierto? Y van a generar complejos antígeno-anticuerpo. ¿Ya? Los complejos antígeno-anticuerpo se van a depositar en el glomérulo y van a generar un daño inmunomediado del glomérulo. Y eso va a inflamar el glomérulo y va a generar un síndrome nefrítico. ¿Ya? ¿Cuándo se produce una glomerulonefritis postreptocócica? Después de 21 días después de un cuadro de faringomigdalitis bacteriana. Entonces, ante sospecha, o sea, cuando nosotros ya llegamos al diagnóstico sindromático de síndrome nefrítico, es importante preguntar en la anamnesis si usted tuvo hace 10-21 días faringomigdalitis bacteriana, porque podría ser una causa, podría ser el diagnóstico etiológico. ¿Ya? Bueno, actualmente no es algo que ocurra tanto, ¿ya? Por el gran acceso a antibióticos, y lo otro es que es una bacteria extremadamente sensible a la penicilina. ¿Ya? De hecho, tiene 100% de susceptibilidad a la penicilina. ¿Ya? Ya. Estas ya son causas un poquito más raras. ¿Ya? Dentro de la clasificación nosotros tenemos causas primarias y secundarias. ¿Ya? En el fondo las causas primarias son las que afectan, esto es como otra clasificación, pero las causas primarias son las que afectan directamente al riñón, y las causas secundarias son causas que ocurren en otra parte del cuerpo, pero que terminan generando un daño en el riñón. ¿Ya? Dentro de esta otra clasificación, la que está desglosado en la tabla igual, que son enfermedades por depósitos de complejo antígeno-anticuerpo. ¿Ya? La glomerulonefritis postreptocócica también está dentro de esta clasificación. ¿Ya? Y dentro de esta encontramos las glomerulopatías IgA, las glomerulopatías membranoproliferativas. ¿Ya? Las glomerulopatías IgA, tenemos la nefropatía IgA sin vasculitis sistémica, también denominada enfermedad de Berger, y la nefropatía IgA con vasculitis sistémica, que se denomina púrpura de Schönlein-Eno. Lo van a ver en hemato. Hay que hacer un seminario de eso. ¿Ya? Y dentro de las glomerulopatías membranoproliferativas tenemos causas infecciosas, virus de la hepatitis C, B y VIH, las crioglobulinemias, las gamapatías monoclonales, que también lo van a ver en hemato, ¿ya? Las gamapatías monoclonales en el fondo son un grupo que engloba a 4 etiologías que corresponden al mieloma múltiple, que es un cáncer frecuente en la tercera edad, la gamapatía monoclonal de significado incierto, la amiloidosis, corte Dr. House, ahí está, y se me olvidó otro, pero falta otro, son 4. ¿Ya? La mesenquimopatía. Dentro de las mesenquimopatías tenemos las enfermedades que afectan al tejido conectivo: lupus, artritis reumatoide, polimiositis, dermatomiositis, etcétera, 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 y causas genéticas. Y la glomerulonefritis lúpica se pone como en una... Yo creo que la verdad esto se hace por la alta frecuencia que hay de glomerulonefritis lúpica, ¿ya? Que está como fuera de esta como clasificación de mesenquimopatía. De esta diapo, ¿con qué te quedaría esto? Con eso. Bien. Con eso. Ya, en el fondo estoy mencionando etiología, ya, solo estoy desglosándolas, pero lo que puede ser preguntable se lo voy a decir. Ya, esto... O sea, solamente entender que hay primaria y secundaria, y el Sí. está la por esta. me acordé de la otra, era la macroglobulinemia de Van der Stoel. Esa era la otra. ¿Ya? Sí. Uno como médico general, saber que existen y identificarlos. Todos síndromes
Respiro. Sí. Ya. Entonces lo más importante es que ustedes sepan identificar un síndrome nefrítico y sepan derivarlo. La causa es... En el fondo sepan que hay causas raras que pueden estar generándolo, ¿ya? Pero la que sí tienen que recordar es la glomerulonefritis puede ser tóxica. Es así. ¿Ya? Enfermedades por anticuerpos antimembrana basal son en el fondo una enfermedad inmunomediada en la que se forman anticuerpos que se dirigen a la membrana basal, que recuerden que era parte de la membrana de filtración glomerular, y dentro de esta tenemos el síndrome de Goodpasture y la glomerulonefritis por anticuerpos antimembrana basal sin hemorragia pulmonar. En el fondo este síndrome genera hemorragia pulmonar, este no. Y hay las enfermedades autoinmunes, las que están asociadas a anticuerpos ANCA. ¿Ya? Tenemos la poliangiitis granulomatosa, antes llamada enfermedad de Wegener, la poliangiitis granulomatosa eosinofílica, antes llamada enfermedad de Church-Strauss, poliangiitis microscópica y la no asociada a anticuerpos ANCA. Dentro de esta tenemos la poliangiitis microscópica ANCA negativa. Si me preguntan, ¿qué son las enfermedades autoinmunes? Por anticuerpos. Ya, sí. Son anticuerpos que al estudio de inmunofluorescencia directa tienen un patrón distinto. ¿Ya? Algunas tienen un patrón glomerular, otras tienen un patrón lineal, y estas son como muy internas. La inmunofluorescencia de la biopsia que se hace para diagnosticar esta enfermedad es como bien característica, y por eso se agrupa en paucimunes. ¿Ya? Porque hay como poca evidencia de como anticuerpos, en el caso de los anticuerpos ANCA, como que tienen patrones distintos. ¿Ya? Enfrentamiento y diagnóstico. ¿Ya? Estamos en semi, así que esto es importante. Anamnesis y examen físico. Algunos de los datos de relevancia son, como lo mencioné recién, antecedentes de amigdalitis hace 2-4 semanas, porque nos puede hacer sospechar de un cuadro de glomerulonefritis post-estreptocócica. ¿Ya? La frecuencia miccional. Eso se puede, bueno, aquí hay muchas cosas que yo no puse, pero frecuencia miccional, recordar que este síndrome se presenta con aurícula, entonces preguntarle al paciente si le ha costado ir a hacer pipí. También, ¿qué otra cosa podríamos preguntar? Las características de la orina, ¿no es cierto? Para constatar que sea una hematuria de tipo glomerular. Y bueno, y esto como manifestaciones rinosinusales, así ante sospecha de, bueno, manifestaciones rinosinusales, nariz en silla de montar, ulceraciones de la mucosa nasal, sinusitis crónica y compromiso pulmonar, nos hace sospechar de poliangiitis granulomatosa, ¿cómo se llama? Enfermedad de Wegener, y esto nos hace sospechar de enfermedad de Church-Strauss. Y también preguntar por los antecedentes, si tienen lupus, inflamatorio, Claro. antecedentes de hepatitis C, de alguna enfermedad transmisión sexual. Antecedentes mórbidos. Anamnesis idealmente lo más completa posible. ¿Ya? Porque eso nos puede hacer sospechar de estas causas raras que estaban ahí. ¿Ya? Tenemos una vez, ¿cuál es la gracia de nosotros haber hecho un buen razonamiento clínico básico? Entiéndase razonamiento clínico básico como anamnesis más examen físico. Es que nos permite llegar a un diagnóstico sindromático. Una vez nosotros tenemos el diagnóstico sindromático, nosotros podemos utilizar los exámenes complementarios para llegar al diagnóstico etiológico. Y como exámenes de laboratorio iniciales tenemos la orina completa, el cual nos va a permitir evidenciar los eritrocitos dismórficos y los cilindros hemáticos. Recuerden que los cilindros hemáticos son patognomónicos de hematuria glomerular. El índice creatininuria proteinuria, ¿ya? Aquí pueden haber dos, ¿ya? Puede ser el índice creatininuria proteinuria o la muestra de recolección de orina de 24 horas, ¿ya? En el fondo, este se hace con una muestra de orina aislada. ¿Y cuál es la gracia? Que tiene buena correlación con la recolección de orina de 24 horas, ¿ya? En el fondo siempre se hace este, porque es como difícil estar 24 horas juntando bichicos, entonces es mejor hacerlo en una muestra de orina aislada, ¿ya? En síndrome nefrítico no es abundante la cantidad de proteinuria, ¿ya? Esto lo vamos a ver más adelante en la clase de síndrome nefrótico. Ahí vamos a desglosar un poco más en qué consiste esto, así que para que tranquilidad con eso, ¿ya? Hemograma macrotis sanguíneo, bueno, puede detectar eosinofilia y anemia normocítica normocrómica. Esto es importante. La anemia normocítica normocrómica es sugerente se denomina también anemia de enfermedad crónica, ¿ya? Entonces eso puede ser sugerente de que hay alguna enfermedad, por ejemplo, alguna enfermedad autoinmune, ¿ya? Bioquímico, destacan los valores de creatinina. Recuerden que se genera una leve retención nitrogenada, ¿ya? Que puede estar evidenciando que estamos ante una injuria renal aguda,
¿Ya? Y parámetros inflamatorios, VHS y PCR, puede orientar a patologías inflamatorias o autoinmunes. ¿Ya? Exámenes para determinar etiología, ya estos son más específicos, pero en el fondo me interesan que recuerden estos tres. ¿Ya? Medición de C3 de complemento, hipocomplementemia. ¿Por qué se generaría una hipocomplementemia? ¿Recuerdan Team 1 el año pasado? ¿Cuál era una de las funciones del complemento? El clearance de los complejos inmunes, claro. Entonces, el clearance de los complejos, en el caso de por ejemplo, en el caso de las enfermedades por depósitos de complejos antígeno-anticuerpos, puede estar disminuido el C3 del complemento. ¿Ya? Anticuerpos antiestreptolicina, su presencia es sugerente de glomerulonefritis post-streptocócica. La verdad, con esto se llega como... De partida, la glomerulonefritis post-streptocócica ya es infrecuente y como recurrir a esto igual es como raro teniendo buenos antecedentes clínicos. ¿Ya? Los hemocultivos son relevantes para el descarte de una endocarditis infecciosa. ¿Ya? Estos tres relevantes. Los ANA y anti-DNA de doble cadena para descarte de glomerulonefritis lúpica. Los ANCA, lo que les mencioné recién, esto ya... y la electroforesis en suero y orina, esto igual yo lo encuentro importante. ¿Por qué? Porque recuerden que en el fondo la electroforesis lo que hacía era como de acuerdo al perfil de migración electroforético que tienen las proteínas, agruparlas en gamma globulinas, alfa globulinas y tal. En el fondo, lo que sucede es que las gamapatías monoclonales generan un perfil de migración electroforético de gamma globulinas extremadamente alto. ¿Ya? Porque en el fondo las gamapatías monoclonales son enfermedades en las que un linfocito, en un plasmocito como defectuoso, empieza a producir muchos como anticuerpos. ¿Ya? Y los anticuerpos, recuerden que su perfil de migración electroforética se denomina gamma globulinas. ¿Ya? Entonces, por eso, la electroforesis en suero y orina podría ser relevante para el descarte de esta enfermedad. ¿Ya? Criocitos para la crioglobulinemia y biopsia-renal. Ya, eso no lo mismo. Siguiente. El ASO en adultos es infrecuente, no así en pediatría. ¿Ya? Porque en pediatría los niños no, como su sistema inmune no está en desarrollo, no se presentan las enfermedades de igual manera que en el adulto. Entonces el ASO en pediatría ese sí es más frecuente, en adultos no tanto. ¿Ya? Y